Bueno, aquí como que en rendición de cuentas. ODE y COPE observando este proceso. Obvio, yo estoy aquí en el lugar de María Mercedes Benítez Rodríguez, que es la coordinadora de COPE, que trabaja con ODE. Afortunadamente son 2 mujeres, liderazgo femenino, siempre en estas líderes, cosa que es fundamental y clave. Pero creo que podemos hablar ya, transcurridos estos días, estas asambleas que se han observado, creo, Marta, que podemos hablar un poco de la calidad de este proceso. ¿Cómo ha sido este proceso, digamos, desde los planteamientos de los ciudadanos, de los electores y las electoras en cada una de las circunscripciones observadas, y también, bueno, podemos desgranarlo también, hablando de cómo ha sido el proceso de la asistencia, cómo se ha estructurado eso, qué ha pasado en realidad, cuál es la combinación o la contradicción entre el relato del gobierno y la realidad de estas asambleas, todo el proceso de visibilidad, cómo ha sido organización interna y algunas otras formalidades, y también eso que vamos a reiterar como el paquete político dentro de estas rendiciones de cuentas. De modo que, en términos y relacionados con los planteamientos de los electores en estas asambleas de rendición de cuentas, hasta ahora, hasta donde los tenemos, ¿cómo se ha comportado el asunto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué dicen? ¿Cuáles son las demandas o preocupaciones fundamentales de los electores hasta ahora? Te cedo el micrófono, te lo regalo. Espérate, que dice la producción que debo de tomar el micrófono por aquí para los ruidos, ¿no? Bueno, sí, mira, como veníamos haciendo en estos 2 espacios, ¿no? Informando sobre el trabajo del monitoreo ciudadano, la veeduría ciudadana electoral que estamos haciendo, nos hemos marcado esto, ¿no? Ver específicamente como mecanismo de control social, que somos nosotros, sociedad, personas, ¿verdad? Como mecanismo de control social, ver qué sucede, cómo vigilamos, cómo vamos fiscalizando lo que va sucediendo en este proceso de rendición de cuentas que, recordamos, inició el 20 de septiembre y como proceso, siempre decimos, se lleva hasta el día 15 de noviembre, ¿no? Entonces, hasta ahora nosotros desde el enfoque de ODE y COPE, que estamos haciendo este trabajo juntos, como hace un tiempo ya atrás, casi 8 años de todo este trabajo que se ha hecho, y recuerdo en cada espacio las otras plataformas de observación independiente, pero bueno, desde nuestra visión, desde nuestros datos que estamos sacando, en el espacio anterior teníamos hasta 10 asambleas que habíamos podido observar, y ahora actualizo, tenemos 23 asambleas. Digo 23 porque minutos antes de montarme aquí en la plataforma para hablar contigo, nos llegaron datos de Centro Habana, ¿no? De una asamblea que se efectuó en Centro Habana, y los datos llegaron ahorita porque, bueno, también estamos sufriendo mucho el tema del fluido eléctrico, y los observadores de provincia van esperando tener luz en sus provincias para también comunicarse, ¿no? Que es otra inclemencia, situación que tenemos para también desarrollar el trabajo, ¿no? Pero bueno, respondiendo a tu pregunta básica, Manuel, aquí en Villa Clara, La Habana, Camagüey y Holguín, que es donde hemos visto estas 2 semanas principalmente el trabajo, es decir, tomo estas provincias de referencia, aunque tenemos dentro de las provincias municipios donde tenemos el trabajo más específico, es decir, más centrado, ¿no? Más, ¿cómo decir? Más acomodado los datos y todo, ¿no? Te puedo decir que planteamientos que nos llegan, por ejemplo, el tema de la insalubridad,
la basura, el tema de la basura, la recogida de basuras, eso ha sido en todas las asambleas que se han podido observar, al menos en las que nosotros hemos podido estar como ciudadanos, como observadores. Número 2, el tema del fondo habitacional, ¿no? Es decir, la situación de principalmente aquí en La Habana también, la situación esta de los derrumbes parciales o generales, ¿no? Que ocurren principalmente. El tema de la alimentación y el fluido eléctrico ha sido otro asunto también que se ha planteado en las asambleas de rendición de cuentas, principalmente en las provincias, el tema del fluido eléctrico. Y un planteamiento que si bien no nos asombra, pero como que decimos, y lo decía el otro día yo en un espacio de radio, un planteamiento que quisiera que habláramos de ello, y es con el tema de la violencia social, la violencia comunitaria, ¿no? ¿Por qué? Porque en estas rendiciones de cuentas creo que, y por primera vez, al menos desde que estamos nosotros en estos 8 años monitoreando, haciendo vedurías de todos estos procesos, ya sea rendición de cuentas o votaciones y tal, este tema de la violencia social, este tema ha salido. Y ya ves a una ciudadanía que no solo va a las redes sociales, hacer uso del Facebook, del Instagram, de las redes sociales, que el ciudadano desee postear lo que ve, lo que le preocupa, sino que ya de manera más atrevida lo han colocado delante de sus delegados en esas asambleas. Entonces es porque hay un problema, hay una situación. Por eso decía que no nos asombra a nosotros que también llevamos y trabajamos los temas de violencia, ¿no? Pero lo que un poco dijimos, y mira cómo se está planteando en las asambleas. Y no es 1 o 2 asambleas, ha salido en varias, ¿no? Entonces hay un problema, hay una situación social que preocupa a el cubano y a la cubana de a pie. Y que lo que a mí en lo particular, y ya esto es algo mío, una apreciación mía, lo que me disgusta, Manuel, es como el propio Estado, los delegados, cuando hacen sus actas o colocan en sus redes, también en sus propias páginas, porque ellos están reportando su proceso, ¿no? Y te lo dejo a ti esa parte, pero bueno, lo que un poco como que me disgusta es que el término de la violencia lo enmascaran con indisciplina social, ¿no? Eso es lo que me disgusta en ese sentido. A mí, en lo particular, ya, bueno, que me disguste a mí no quiere decir que sea, no, ¿sabes? Pero es violencia lo que ocurre, violencia social, violencia machista, feminicidios, todo eso. Hay que hablarlo y hay que decirlo. Y con relación a otro punto que hablabas, que analizabas de el orden, dijéramos, la logística, todo este proceso que llevaría a las asambleas de rendición de cuentas con relación a la visibilidad del proceso, y lo tenía muy bien aquí anotado, el tema de la visibilidad, que es igual también a la propia asistencia de los delegados, de los electores a las asambleas de rendición de cuentas. La visibilidad, y lo decimos porque no somos pocos los que estamos observando las asambleas de rendición de cuentas. Repito, OBSERVAODE, COPE, COCUDE, Alianza Rendición de Cuentas YAP, de MOAM, la Transparencia Electoral, y periodistas también hacen esta labor de observar. Y no somos pocos las personas que estamos mirando esto. Y se ha dicho por parte de estos observadores, estos colaboradores también, el tema en cuanto a la visibilidad del proceso, en cuanto a los anuncios de que, mira, te toca la asamblea a tal hora, o para que las personas sepan, identifiquen los lugares donde van a dar las asambleas. Nos encontramos, por ejemplo, circunscripción como la nuestra 82, aquí en el Casino Deportivo, que exactamente 10, 12 horas antes colocaron el flyer, ¿no? Para identificar dónde se iba a desarrollar la asamblea. Y eso forma parte de lo que
veníamos hablando, veníamos advirtiendo desde el principio con ese antes de proceso, de identificarlo, ¿no? Yo creo que, digamos que hay varios temas ahí interesantes en relación a cómo se ha ido desarrollando todo este proceso, ¿no? Tú mencionabas el tema de la violencia social y cómo lo enmascaran ellos con lo que llaman indisciplina, ¿no? Es una especie de distracción a través de las palabras del proceso para tratar de desviar lo que ya es la conciencia social sobre determinados fenómenos. Yo creo que en este podcast, en estos espacios, sería muy interesante entre los planteamientos que se hagan, identificar uno y ahondarlo, es decir, profundizarlo un poco. Y el tema de la violencia yo creo que merece cierta profundización. No es que vayamos aquí ahora a hablar demasiado sobre ese tema, estamos sobre violencia o específicamente, pero a donde yo voy es al siguiente punto. Por mucho tiempo la gente ha criticado la falta de conciencia cívica de nosotros, el pueblo cubano. Tú eres el pueblo cubano, yo también somos parte del pueblo cubano. Ha criticado un poco la falta de conciencia cívica en relación con todos los temas que nos afectan, ¿no? Desde la comida a este tema de la violencia social, que por cierto, importante destacar que una de nuestras estrategias cívicas tiene que ver con el tratamiento que hacemos de la violencia. Tenemos un proyecto justamente que llamamos Chanti, una estrategia global contra la violencia que se va desplegando en determinadas comunidades y que refleja esta conciencia cívica sobre determinados temas. Y siempre nos han criticado desde el exterior, entre nosotros mismos. La crítica es perfecta, es importante, en el sentido de que no tenemos conciencia sobre determinados temas y lo que hacemos es descargar en las redes. Sí. Te dice, bueno, cogen las redes para descargar, a veces anónimamente, pero ya hay un giro interesante. Y eso tiene que ver con el enunciado, con lo que iniciamos esta conversación, en el sentido de la calidad de la rendición de estas asambleas, de rendición de cuentas, que la calidad la están poniendo los ciudadanos, porque están planteando ya, y eso indica conciencia cívica, están planteando frente a autoridades electas o no, están planteando con claridad los problemas que nos están afectando. Y uno es de la violencia social, lo cual es realmente interesante, aunque desafortunado que haya esa violencia, porque la conciencia colectiva que se vende también como imagen al exterior es la de que Cuba es un país de paz y tranquilidad. Es decir, cuando ya en reuniones comunitarias la gente está planteando esto, es porque está realmente preocupada con ese asunto. Pero han habido, por supuesto, otros planteamientos que mencionabas, con el tema de la salubridad, la recogida de basura, los medicamentos, la alimentación, el transporte público, que, insisto, reflejan que las rendiciones de cuentas son tomadas al pie de la letra por los ciudadanos y los electores. Es decir, ninguno de los planteamientos que están haciendo los electores tiene que ver con el discurso político. Ninguno de los planteamientos tiene que ver con su necesidad y su demanda. Y esa es la naturaleza, exactamente, de cómo debe ser una rendición de cuentas. Yo me imagino que los cabildos en España, los cabildos o los town halls en Estados Unidos o las reuniones asamblearias en Argentina, la gente va a plantear los problemas comunitarios reales, específicos y concretos que les están afectando a ellos y están afectando a la familia. En ese sentido, los electores cubanos están en el mismo punto, en el mismo nivel en que están otros electores en democracias abiertas. Sin embargo, esa calidad es de abajo arriba, porque de arriba a abajo no existe esa misma calidad, no hay una correspondencia entre lo que están demandando y planteando los electores y las respuestas que dan las autoridades. Yo creo que tú podrías comentar, porque tienes mucho más experiencia que yo específicamente en ese sentido, es decir, cómo están respondiendo las autoridades en este análisis de calidad de las asambleas de rendición de cuentas a estos planteamientos de los electores
en cada una de sus circunscripciones, ¿no? Yo creo que es importante para después abordar el tema de la asistencia, que me parece clave en ese punto. Sí, bien, muy buena pregunta, análisis en ese sentido, y solo lo tenía anotado acá. El objetivo de las asambleas de rendición de cuenta debería de ser ese que has explicado muy bien. El espacio donde los electores coloquen sus quejas, sus demandas, sus acuerdos o no a lo que está sucediendo, a lo que realmente les afecta. Número 2, es un espacio para hablar, de la mala o buena gestión del propio delegado. Esos son los puntos medulares de una rendición de cuenta. Y lo tenía aquí en tercero, que se repite, expresar sus quejas, es decir, hablar de sus quejas. Por eso es que nosotros, desde sociedad civil independiente y desde esta observación nacional doméstica que hacemos, respetando, los conceptos de los expertos que colocan cuando es observación electoral, cuando es monitoreo, cuando es veeduría, siempre respetuoso de todos esos conceptos de la academia, tenemos que también ser respetuosos. Esta observación nacional doméstica, lo que lleva es eso, es decir, colocar y poner en blanco y negro la realidad y lo que dice el ciudadano, lo que dice el cubano de a pie, lo que habla y lo que ve y lo que siente ese elector. Y la respuesta, buscando tu pregunta, la respuesta que ha dado el delegado, la delegada, antes esto, lo hemos visto también. Al final de cada asamblea o al inicio, pues vamos a premiar al mejor cederista, vamos a darle un reconocimiento a X personas del barrio, y entonces fíjate que es algo que el otro día lo leí hasta en las páginas oficiales de la Asamblea Nacional, en los espacios de Twitter que tengan ellos o en sus Twitter y tal, ese reconocimiento constante a las organizaciones políticas de masa, ¿no? Federación, CDR y tal, y le ponen ese predicado. Las asambleas de rendición de cuentas son espacios para reafirmar la conciencia de socialismo, ¿no? La conciencia esta de este sistema, ¿no? Y lo colocan así, porque es que es solo entrar y leer y verlo. Y para adelantarte el camino con la asistencia, que es el otro punto para cerrarnos acá en este espacio. Sí, por ejemplo, y tomamos una muestra en este podcast, porque vamos a estar, como hemos dicho, entregando nuestros informes también que se van a socializar y tal, ¿no? Por ejemplo, en municipios muy pequeños de Cuba, y tomo un municipio pequeño como Holguín, una provincia de Holguín, municipio pequeño como Antilla, municipio donde yo soy. Municipios pequeños, puedes encontrar hasta el día 1 de octubre en notas oficiales de que ellos han declarado, sí, porque no es que me lo inventé, es notas oficiales de ellos mismos. Han declarado hasta el 2 de octubre que habían desarrollado 64 asambleas con 281 planteamientos y que habían asistido 7.312 electores hasta ese momento, según sus datos oficiales. Donde, le corresponderían a esas 64 asambleas alrededor de unos 4 o 5 planteamientos, dijéramos, por reuniones, ¿no? Y en cuanto a la asistencia, si han asistido unos 7.312 electores para esas 64 o 65 asambleas hasta ese día que leí la nota, entonces estamos hablando de unos 114, tantos electores en cada asamblea. No, es solamente como que tomarlo así. Eso por esa nota oficial, pero por la observación que realizamos nosotros, también tenemos para hablar de la asistencia. Y encuentras circunscripciones, reuniones, que de 245 electores por padrón que deberían de estar presentes, solamente habían 17. O esta última de Centro Habana, que alrededor de 200 y tantos o 300 electores por la cantidad de CDR que estaban, habían 31 personas. Entonces, lo venimos diciendo desde el primer momento. La foto lo dice todo. La observación lo dice todo, ¿no? Ahí hay que hablarlo. Está claro, porque ellos han tratado de transparentar de alguna manera cómo se da este proceso. Sí, no sé, ahí nosotros tenemos, afortunadamente, ese trabajo bien organizado
que ustedes realizan básicamente desde ODE. Ahí tenemos una COPE y que mandó sus datos. Exactamente, claro. María Mercedes me va a liquidar de alguna manera. No he mencionado en este punto. Por ahí tenemos una pizarra ahí con circunscripciones, más o menos la cantidad de electores por los CDRs que conforman determinadas circunscripciones. El promedio oscila entre 80 y 138 electores. En municipios pequeños con esa muestra como explicamos ahora. Ajá. Entonces, significa que aquí, en esto que tú estás narrando, están sobrecumpliendo en la asistencia, ¿no? Porque si en mayores 138 electores y en cada una de estas 64 han asistido por cada una de ellas 114 personas, según ellos, obviamente según sus datos, estaríamos hablando de algo que es un fenómeno de participación ciudadana único en las asambleas de rendición de cuentas históricas, incluso. Ahora no podríamos hablar aquí de datos comparativos con procesos anteriores, pero en todo caso estaríamos hablando de récord histórico, lo cual, como dices, no se corresponde con las imágenes. Es decir, ni siquiera las imágenes que ellos publican en la televisión, en sus medios, reflejan esto, y mucho menos las actas que ellos mismos van confeccionando, porque las actas, ahí se refleja exactamente cuántas personas asistieron. Es decir, mentir en acto es mucho más difícil que mentir remotamente, ¿no? Es decir, cuando tú te vas a una oficina, ahí tú recompones los datos que te da la gana, pero ahí los cocinas. Pero aquí, frente a la gente, es bastante difícil. Y esa no es la asistencia real de electores hasta asambleas. De hecho, tenemos entendido que les han orientado a los delegados que hay que dar las asambleas con los que asistan. Y eso es una conciencia clara de que la gente no está asistiendo a este proceso y afecta, obviamente. Entre planteamientos y asistencia, aquí estamos hablando de la calidad de este proceso, justamente, ¿no? Es decir, los pocos que asisten son aquellos que se atreven a plantear cosas concretas que de alguna manera están afectando o a personas concretas específicas o a comunidades enteras. Básicamente, en este caso, a comunidades enteras. Pero si realmente asistieran 114 a estas asambleas de rendición de cuentas, entonces los planteamientos no serían de número de 4 planteamientos por asamblea, serían muchísimos más. Sí, si a una asamblea van 114, es difícil que se planteen solo 4 ideas concretas y específicas o 4 demandas. 50 personas era para que fueran más planteamientos. Estamos tomando una muestra. Estamos tomando una muestra, definitivamente. Para incluso ayudarlos un poco más, ¿no? Claro, pero uno ve ahí las contradicciones entre una información y la realidad concreta de cómo se está comportando este asunto en las asambleas de rendición de cuentas, ¿no? Hay que contrastar bien y analizar bien estos aspectos para tener una idea clara de qué está pasando realmente. No solo decirte ahí que descontemos también de esa foto los jefes de organismo que van en función de jefe de organismo, no van en función de electores, porque es que un jefe de organismo vive en una circunscripción, en un barrio, no vive en todos. Él va como un jefe de organismo a responder a los electores, a ser parte de ese proceso de lo que le toca como jefe de organismo. No puede ser que el jefe de organismo esté en todas las fotos como elector. Vamos a descontar esos 5, 6, 7 u 8 jefes de organismo que estén en muestras, así como las que estamos hablando. ¿Y si vive en un lugar y tiene a la esposa en el otro? Bueno, está en 2, pero no cuenta porque... Definitivamente hay, claro, unas contradicciones claras, y yo creo que evidentemente merece que, bueno, se reflejará bien después en los informes que hagamos, pero merece que se tenga una conversación abierta sobre esto, porque lo más importante siempre en la rendición de cuentas, en los intercambios entre ciudadanos y delegados o delegadas, es la calidad del proceso, que yo creo que tiene mucho que ver con el otro aspecto que mencionábamos, ¿no? La improvisación del proceso.
Es decir, lo que tú de alguna manera conceptuabas como la visibilidad. Todo parece indicar que en algunos lugares las asambleas de rendición de cuentas son una especie de competencia de la sorpresa, ¿no? Llegaste y 15 minutos antes te avisaron y ahí de pronto, bueno, el ciudadano empieza a competir consigo mismo y a competir con el sistema para ver si asiste o no. O las adelantaron, disculpa Manuel, porque se ha ido la corriente, por ejemplo, 8 de la noche y las adelantan para las 5 y si yo tenía ya visto, pensemos que me habían avisado días antes de la asamblea y ya yo tenía anotado mi planteamiento y yo estaba trabajando a las 5 de la tarde y las hicieron a las 5 por esto de la corriente, dijéramos, yo me quedé sin ese planteamiento, incluso defendiéndoles, fíjate, que me hubiesen avisado con tiempo. ¿Me quedé sin el planteamiento? Definitivamente. O salí a cocinar para darle a mis hijos. Hay otro punto, y con esto creo que podríamos ir como que cerrando, si tú crees que exactamente. La participación de los jóvenes. Por las informaciones que vamos recibiendo, los planteamientos claves son hechos por personas de la tercera, cuarta, hay quinta edad también, ¿no? Afortunadamente, por las personas de la tercera, cuarta edad son los que hacen los planteamientos en estas reuniones. En muy pocos casos, sí en algunos, los planteamientos son hechos por jóvenes, ¿no? Y yo creo que ese es otro punto que merece que le dediquemos especialmente uno de estos podcasts a ver cómo es la participación de los jóvenes en el proceso político cubano, ¿no? Yo creo que deberíamos en un podcast abrir ese espacio, ese capítulo, con datos. Afortunadamente podemos contar con datos. No hay que, aquí no hay que correr, ¿no? No hay que tampoco especular, sino ofrecer información concreta de cómo se comportan los jóvenes en este proceso político, porque de ahí estaría dependiendo la vitalidad del sistema político cubano, sobre todo en estos niveles básicos, ¿no? Donde los jóvenes, de alguna manera, tienen mucho que hacer y tienen mucho que decir, aunque la mayoría nos está tocando la puerta para ver en qué embajada están dando visas para abandonar el país. Pero podemos ir cerrando con eso. No sé si tú tienes algún último comentario. Mi último comentario es que no varía el paquete ideológico, lo decías. Ayer una de esas asambleas se inició con un discurso, unas palabras, lo que fuera, puesto en un video BIM. Parecía que era una reunión, una asamblea piloto, ¿no? Puesto en un video BIM del presidente no electo de Cuba hablando de la importancia de la rendición de cuentas y terminó con el homenaje a una cederista, ¿no? Es decir, discurso ideológico ligado a la representación de los electores y los ciudadanos, lo cual es una contradicción en cualquier democracia, llámese socialista, llámese democracia burguesa, o como quieran llamarle a ellos. Así que, si no tienes nada más que agregar en este minuto, estamos cerrando entonces este podcast, hablando desde observadores de derechos electorales, ciudadanos, observadores de procesos electorales en relación con las asambleas de rendición de cuentas que empezaron el 20 de septiembre hasta el 15 de noviembre y nosotros, como todo un proceso, estaremos detalladamente haciendo estas vedurías, este monitoreo y bueno, hemos quedado bien con la academia, ¿no? Perfectamente. Estamos cerrando. Chao, chao.